Hay guerras que se libran entre países, y hay guerras que se libran dentro de un mismo país, entre compatriotas, entre vecinos, a veces entre miembros de una misma familia. Estas son, históricamente, las más difíciles de sanar. Porque cuando termina el conflicto, los que han estado en bandos opuestos tienen que seguir viviendo juntos, compartiendo calles, mercados y recuerdos. La Guerra Civil Española, que se prolongó entre julio de 1936 y abril de 1939, fue exactamente ese tipo de conflicto. Casi 3 años de enfrentamiento que dividieron a la sociedad española en dos mitades irreconciliables, que atrajeron la atención y la intervención de las grandes potencias de la época y cuyas consecuencias se extendieron durante décadas bajo una dictadura que duró hasta 1975. Pero para entender por qué estalló esa guerra, hay que entender primero la España de los años 30, un país en ebullición, lleno de tensiones acumuladas durante siglos, que intentaba transformarse a una velocidad que muchos sectores de la sociedad encontraban insoportable. Esta es esa historia. España llegó al siglo XX como una potencia en declive que aún no había asimilado ese declive. El imperio colonial español, que en su momento había sido el más extenso del mundo, había quedado reducido a casi nada tras la guerra de 1898, en la que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas frente a Estados Unidos. El llamado desastre del 98 generó en la intelectualidad española una crisis de identidad profunda y un debate urgente sobre qué era España y hacia dónde debía ir. La respuesta no fue sencilla, porque la España de principios del siglo XX era en realidad varias Españas distintas y en tensión permanente entre sí. Había una España rural y tradicional, profundamente católica, anclada en estructuras sociales que en muchos casos no habían cambiado desde la Edad Media, donde grandes terratenientes conocidos como latifundistas controlaban extensiones enormes de tierra mientras jornaleros y campesinos trabajaban en condiciones de pobreza extrema, especialmente en Andalucía y Extremadura. Había una España industrial, concentrada principalmente en Cataluña y el País Vasco, con una clase obrera urbana numerosa, organizada en sindicatos poderosos y receptiva a las ideas socialistas y anarquistas que se extendían por toda Europa. Había una España de clases medias urbanas, ilustradas, que miraba a la Europa liberal y democrática y quería para su país instituciones modernas, educación laica y separación entre la Iglesia y el Estado. Y había una España de instituciones tradicionales, el ejército, la Iglesia católica y la aristacia terrateniente, que veían cualquier cambio profundo como una amenaza a un orden que consideraban natural e irrenunciable. Estas Españas distintas habían coexistido bajo la monarquía de Alfonso XIII con una tensión creciente que los gobiernos de turno eran incapaces de gestionar. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado y estableció una dictadura con el apoyo del rey, intentando imponer el orden por la fuerza. La dictadura de Primo de Rivera duró hasta 1930, cuando su desgaste político la hizo insostenible. En abril de 1931, las elecciones municipales celebradas en España arrojaron un resultado que nadie esperaba: una victoria aplastante de los partidos republicanos en las principales ciudades del país. Alfonso XIII, comprendiendo que su apoyo social se había evaporado, abandonó España sin abdicar formalmente. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española, entre una euforia popular que llenó las calles de las ciudades de manifestantes que veían en el nuevo régimen la promesa de una España moderna, justa y democrática. Era, en muchos sentidos, una promesa genuina. La Constitución Republicana de 1931 fue una de las más avanzadas de su época. Reconocía el sufragio universal, incluidas las mujeres, establecía la separación entre la Iglesia y el Estado, garantizaba libertades civiles amplias y contemplaba la posibilidad de autonomía para las regiones que lo solicitasen. Pero la República nació en un contexto extraordinariamente difícil. Económicamente, coincidió con la Gran Depresión Mundial que siguió al crack bursátil de 1929, lo que generó desempleo masivo y tensión social en un momento en que el nuevo gobierno necesitaba recursos para implementar sus reformas. Políticamente se encontró con una oposición feroz desde el primer momento por parte de los sectores más conservadores de la sociedad española. La jerarquía eclesiástica,
que veía con alarma las medidas de laicización, los grandes propietarios agrarios, que rechazaban la reforma agraria que intentaba redistribuir la tierra, y sectores importantes del ejército que desconfiaban profundamente del nuevo régimen. Y socialmente, la propia coalición que sostenía a la República estaba profundamente dividida. La izquierda española de los años 30 era un mosaico fragmentado. Socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos moderados tenían objetivos que en muchos puntos eran incompatibles entre sí, y esa fragmentación dificultaba enormemente la gobernabilidad. Los primeros 2 años de la República, conocidos como el Bienio Reformista, fueron de intensa actividad legislativa, reforma agraria, secularización de la educación, reorganización del ejército, estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco. Muchas de estas reformas generaron resistencias tan intensas que su aplicación real quedó muy por debajo de lo que prometían en el papel. En las elecciones de noviembre de 1933, ganó una coalición de centro-derecha que frenó o revirtió buena parte de las reformas anteriores. El periodo siguiente, el bienio conservador, estuvo marcado por la tensión creciente entre un gobierno que desmantelaba las reformas y una izquierda que consideraba ese desmantelamiento una traición al proyecto republicano. El punto de máxima tensión llegó en octubre de 1934, cuando una insurrección obrera en Asturias fue reprimida por el ejército con una dureza que dejó un reguero de víctimas y miles de detenidos y que marcó a fuego la memoria de la izquierda española. En las elecciones de febrero de 1936, una coalición de izquierdas conocida como el Frente Popular ganó por un margen estrecho frente a la coalición de derechas. La victoria del Frente Popular fue recibida con júbilo por sus partidarios y con alarma creciente por sus opositores, que comenzaron a planear una respuesta que no pasaba por las urnas. Los meses que transcurrieron entre las elecciones de febrero de 1936 y el alzamiento militar de julio de ese año fueron de una tensión social extrema. La violencia política se intensificó en las calles, enfrentamientos entre milicias de izquierda y de derecha, atentados, represalias. El historiador Stanley Pine, uno de los especialistas más reconocidos en la historia de la España contemporánea y autor de El colapso de la República, documenta cómo en ese periodo se produjo una polarización política que fue cerrando progresivamente los espacios de diálogo y negociación entre los distintos actores. En paralelo, un grupo de generales del ejército español llevaba meses preparando un alzamiento militar contra el gobierno republicano. Entre ellos estaban el general Emilio Mola, que actuaba como principal organizador, el general Francisco Franco, que en ese momento estaba destinado en Canarias, y el general José Sanjurjo, que se encontraba exiliado en Portugal y estaba previsto que encabezase el movimiento. El plan original era un golpe de Estado rápido y eficaz que en pocos días pusiese fin al gobierno del Frente Popular, siguiendo el modelo de pronunciamientos militares que habían sido relativamente frecuentes en la historia española del siglo XIX y principios del XX. Lo que nadie en el bando sublevado esperaba era que el golpe no funcionase. El alzamiento comenzó el 17 de julio de 1936 en el Marruecos español, donde el general Franco se puso al frente de las tropas coloniales del Ejército de África, la fuerza militar más profesionalizada y experimentada de España, curtida en décadas de guerras coloniales. Al día siguiente, el 18 de julio, el alzamiento se extendió a la península. El resultado fue el que nadie había previsto. Ni el golpe triunfó completamente, ni fue aplastado completamente. España quedó dividida en 2 zonas. El bando sublevado, que pronto comenzó a llamarse a sí mismo bando nacional o franquista, aunque al principio la figura de Franco no era necesariamente la dominante, controló desde el primer momento el Marruecos español, las Islas Canarias, las ciudades de Sevilla, Zaragoza, Burgos y otras zonas del norte y noroeste peninsular. El bando republicano mantuvo el control de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y la mayor parte de la costa mediterránea, así como las zonas industriales más importantes del país, y la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España. El fracaso del golpe rápido convirtió lo que debía haber sido un pronunciamiento de días en una guerra civil de casi 3 años. Una de las características que hizo de la Guerra Civil Española un conflicto de dimensión internacional
fue la rapidez con que las grandes potencias de la época se posicionaron e intervinieron en apoyo de uno u otro bando. La Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini apoyaron desde muy pronto al bando franquista con armamento, aviones, tropas voluntarias y asesoramiento militar. Para Hitler y Mussolini, una victoria del bando nacional en España era una victoria del fascismo europeo frente al comunismo y a las democracias liberales. Alemania envió la Legión Cóndor, una unidad de aviación que utilizó la guerra española como banco de pruebas para las tácticas y el armamento que luego emplearía en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética de Stalin apoyó al bando republicano con armamento, asesores militares y agentes del servicio de inteligencia soviético a cambio de las reservas de oro del Banco de España, que el gobierno republicano trasladó a Moscú en uno de los episodios más controvertidos de la guerra. El apoyo soviético fue real, pero también condicionado. Vino acompañado de una influencia creciente del Partido Comunista dentro del bando republicano, que generó tensiones profundas con otras fuerzas del Frente Popular, especialmente con los anarquistas. Las democracias occidentales, principalmente Francia y Gran Bretaña, optaron por una política de no intervención, creando un comité de no intervención que en la práctica fue ignorado por Alemania, Italia y la Unión Soviética, pero que privó al gobierno republicano del apoyo que una política diferente habría podido proporcionarle. La decisión de las democracias occidentales de no intervenir en defensa de la República ha sido objeto de debate historiográfico intenso desde entonces. La única excepción significativa al desinterés occidental fue la formación de las Brigadas Internacionales, voluntarios de más de 50 países, muchos de ellos militantes comunistas o antifascistas, que acudieron a España a combatir en defensa de la República. Se estima que entre 35.000 y 40.000 personas de distintas nacionalidades combatieron en las brigadas a lo largo de la guerra, convirtiéndose en uno de los símbolos más perdurables del conflicto. La guerra se desarrolló a lo largo de casi 3 años en distintos frentes y con episodios que marcaron la memoria colectiva tanto de España como de la comunidad internacional. En noviembre de 1936, las tropas del bando nacional llegaron a los arrabales de Madrid. El gobierno republicano, convencido de que la capital no podría resistir, se trasladó a Valencia, pero Madrid no cayó. La defensa de Madrid se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la guerra. La población civil participó activamente en la construcción de barricadas y en el esfuerzo defensivo. Las milicias populares y las primeras unidades de las brigadas internacionales contuvieron el avance. La ciudad resistió un asedio que se prolongó durante más de 2 años, hasta el final mismo de la guerra. El lema "No pasarán", que la dirigente comunista Dolores Ibárruri, conocida como la Pasionaria, pronunció en esos días, se convirtió en el símbolo de la resistencia republicana no solo en España, sino en todo el antifascismo europeo de la época. El 26 de abril de 1937 ocurrió uno de los episodios que más repercusión internacional tuvo de toda la guerra. La localidad vasca de Guernica, que tenía un profundo significado simbólico para el pueblo vasco como sede tradicional de sus instituciones históricas, fue sometida a un bombardeo aéreo por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana, que la redujo prácticamente a escombros. El bombardeo de Guernica fue una de las primeras ocasiones en la historia en que la aviación fue utilizada de forma deliberada y sistemática contra una población civil como instrumento de guerra psicológica y destrucción. Las cifras de víctimas han sido debatidas durante décadas por los historiadores, pero lo que no admite debate es el impacto que tuvo en la opinión pública internacional. Pablo Picasso, que llevaba semanas sin encontrar inspiración para el encargo que el gobierno republicano le había hecho para la Exposición Universal de París de 1937, vio las fotografías y los reportajes sobre Guernica en la prensa. Y en pocos días creó la que se convertiría en una de las obras de arte más conocidas del siglo XX, el mural Guernica, que sigue siendo hoy el símbolo más reconocible de los efectos de la guerra sobre la población civil. El verano y el otoño de 1938 fueron escenario de la batalla más larga y sangrienta de toda la Guerra Civil Española, la Batalla del Ebro. El ejército republicano lanzó una gran ofensiva cruzando el río Ebro en julio de 1938 con el objetivo de aliviar la presión sobre Valencia
y demostrar que la República todavía tenía capacidad militar para resistir. Durante meses, ambos bandos combatieron en un frente que apenas se movía, en una batalla de desgaste que el bando nacional terminó ganando en noviembre de 1938. La batalla del Ebro fue el último gran esfuerzo ofensivo del ejército republicano. Después de ella, el resultado de la guerra era ya prácticamente irreversible. Uno de los aspectos más dolorosos y más debatidos de la Guerra Civil Española es la violencia que se produjo en la retaguardia de ambos bandos, lejos del frente de combate. En el territorio controlado por el bando franquista, se llevó a cabo desde los primeros días una represión sistemática contra personas identificadas con la República, los partidos de izquierda, los sindicatos y el movimiento obrero. El historiador Paul Preston, autor de El Holocausto Español, uno de los estudios más exhaustivos sobre la represión en ambas zonas, estima que en la zona franquista fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales entre 130.000 y 150.000 personas a lo largo de la guerra, y en los años inmediatamente posteriores. En el territorio republicano, especialmente en los primeros meses de la guerra, cuando el Estado republicano había perdido el control del orden público y el poder real estaba en manos de milicias y comités revolucionarios, también se produjeron episodios graves de violencia contra personas identificadas con la derecha, la Iglesia y el bando contrario. Preston estima en torno a 50.000 las víctimas en la zona republicana, incluyendo un número significativo de sacerdotes y religiosos. El historiador Julián Casanova, especialista en historia contemporánea española y autor de España partida en dos, señala que la violencia de ambas retaguardias, aunque diferente en escala y en sus características específicas, forma parte inseparable de cualquier relato honesto de la guerra, y que ningún análisis riguroso del conflicto puede ignorar lo ocurrido en ninguno de los dos lados. A lo largo de 1938, la situación militar del bando republicano se fue deteriorando de forma progresiva. La caída de Cataluña en enero y febrero de 1939 supuso un golpe decisivo. Centenares de miles de personas, combatientes y civiles, cruzaron la frontera con Francia en lo que se conoce como la Retirada, uno de los éxodos más masivos de la historia española reciente. En el interior del bando republicano, la situación política era de desintegración. Disputas entre comunistas, socialistas y anarquistas habían minado la cohesión del esfuerzo bélico durante toda la guerra y en los últimos meses derivaron en enfrentamientos abiertos dentro de la propia zona republicana. El 1 de abril de 1939, el general Franco emitió su último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. España había estado en guerra durante 986 días. Las consecuencias de la Guerra Civil Española se prolongaron mucho más allá del 1 de abril de 1939. Para los vencedores, la victoria dio paso al establecimiento de la dictadura del general Franco, que gobernaría España de forma ininterrumpida hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975, durante casi 4 décadas. El régimen franquista se caracterizó, especialmente en su primera fase, por una represión intensa contra todo aquello que se identificase con la República, el socialismo, el comunismo, el anarquismo o el nacionalismo regional. Miles de personas fueron sometidas a consejo de guerra, encarceladas o enviadas a campos de trabajo. La prensa, la educación y la cultura quedaron sometidas a una censura estricta. El uso público de las lenguas regionales, el catalán, el euskera y el gallego, fue prohibido o severamente restringido. Para los vencidos, la derrota significó el exilio para decenas de miles de personas, intelectuales, artistas, científicos, políticos y combatientes que cruzaron la frontera y se instalaron principalmente en Francia, México, la Unión Soviética y otros países de América Latina. Este exilio republicano fue una pérdida cultural e intelectual de primera magnitud para España. México, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, acogió con especial generosidad a los exiliados republicanos españoles, en un gesto de solidaridad que sigue siendo recordado en la memoria histórica de ambos países. La cuestión de la memoria histórica de la Guerra Civil Española sigue siendo políticamente sensible en España casi 90 años después del fin del conflicto.
La transición española a la democracia, tras la muerte de Franco en 1975, se construyó sobre un pacto implícito de no revisión del pasado, que algunos historiadores interpretan como una necesidad política del momento y otros critican como una renuncia a la justicia para las víctimas. Las leyes de memoria histórica aprobadas en distintos momentos por gobiernos españoles posteriores han intentado abordar aspectos pendientes. La localización e identificación de personas enterradas en fosas comunes, la nulidad de los juicios sumarísimos de la dictadura y el reconocimiento oficial de las víctimas. Estas leyes han generado debate político intenso en España, reflejando que la guerra civil sigue siendo un tema con capacidad de dividir a la sociedad española contemporánea. La guerra civil española no fue solo un conflicto interno español. Fue, como señala el historiador Antoni Bévor en su obra La Guerra Civil Española, uno de los episodios que mejor anticipó y prefiguró la Segunda Guerra Mundial, que estallaría apenas 5 meses después del fin del conflicto en España. Fue el banco de pruebas donde Alemania probó su nueva aviación y sus nuevas tácticas militares. Fue el escenario donde el antifascismo europeo encontró su primera gran causa colectiva. Fue el momento en que la política de apaciguamiento de las democracias occidentales mostró sus limitaciones más dramáticas. Y fue, sobre todo, la demostración de que las ideologías que dividían Europa en los años 30, el fascismo, el comunismo, la democracia liberal, el anarquismo, tenían la capacidad de convertir a compatriotas en enemigos y de arrastrar a sociedades enteras hacia conflictos que ninguno de sus actores, al principio, había querido ni previsto. La Guerra Civil Española es una de esas páginas de la historia que resulta imposible narrar sin sentir el peso de lo que representa. Casi 3 años de conflicto entre compatriotas, centenares de miles de víctimas, décadas de dictadura y un exilio que privó a España de generaciones enteras de sus mejores intelectuales, científicos y artistas. Casi 90 años después de su inicio, sigue siendo un tema que en España tiene la capacidad de generar debate, de remover emociones y de dividir opiniones. Eso dice algo importante sobre la profundidad de las heridas que dejó. Pero también dice algo sobre la importancia de conocerla y entenderla. Porque la Guerra Civil Española no fue solo una tragedia española, fue el síntoma de una crisis de la democracia europea que en los años 30 no supo encontrar salidas pacíficas a las tensiones que la desgarraban. Una crisis cuyos mecanismos, la polarización política extrema, la desconfianza en las instituciones, la violencia como sustituto del diálogo, no son tan ajenos a nuestro tiempo como quisiéramos pensar. Conocer la historia no garantiza no repetirla, pero no conocerla casi garantiza lo contrario.